costumbre de colocar relojes públicos en el frente de edificios data de una fecha tan remota como el año 1378, cuando se instaló un aparato de este tipo en la Catedral de Valencia, a lo que siguió en 1393 el de su homóloga de Barcelona. Más tarde, el 22 de julio de 1400, fue el de la iglesia de San Miguel en Segovia, inaugurado por el rey Enrique IV de Castilla. El procedimiento mecánico para medir el paso del tiempo se debe a Richard Basingford, abad de San Albano en Inglaterra en 1326. Y la más grande de las esferas de reloj pública, con más de 5 metros, se colocó en la Catedral de Zúrich, donde aún está en funciones. Otros son famosos, como los situados en la Puerta del Sol en Madrid, el célebre del Parlamento en Londres o el de la Torre del Salvador en el Kremlin. Aunque desde la antigüedad se utilizaban diferentes sistemas tales como relojes de arena, sol o agua, el misterioso origen de un artefacto mecánico parece encontrarse en la enigmática máquina de Anticitera, rescatada del fondo del mar frente a esta isla griega y que parece datar del año 150 al 100 antes de nuestra era, sin que se tenga idea de su procedencia o constructores, toda vez que se trata de un avanzado ingenio muy adelantado a su época. Se trata, según hoy se ha podido conocer, de un complejo mecanismo capaz de medir el tiempo sideral, esto es, con capacidad de cálculo astronómico. Su misterio radica en el hecho de ignorarse por quién o quiénes pudieron haber construido tan compleja máquina en tan remoto pasado. Matanzas tuvo varios relojes públicos para el servicio de la población, de los cuales solo ha supervivido el que se encuentra en el Palacio de Gobierno Provincial. En un acta del Cabildo del 16 de noviembre de 1855 se acordó dotar al Palacio de Gobierno o Ayuntamiento, concluido en 1853, de un reloj. Por otra acta del 20 de marzo de 1857 se conoce que el instrumento se ordenó construir en Suiza. En mayo de ese mismo año, otro documento informa de la erogación de 3.022 pesos para la construcción del tímpano que albergaría el segundo reloj público de la ciudad, cuyo comienzo en funciones sería a partir del domingo 15 de octubre de 1858, con 2 personas a su cuidado, el portero y el conserje, cuyo alumbrado se hacía con gas mineral a razón de 10.536 pies cúbicos a un costo de 52,83 pesos, de modo que además de ser una pieza museable, conserva el mérito de haber empleado las primeras instalaciones públicas del gas de alumbrado, sustituido más tarde con el advenimiento de la electricidad. El reloj de palacio, como se le conocía, era el informante público de la hora, sobre todo para aquellos que carecían de él. Sobre este particular hay que recordar que el reloj de muñeca, tan popular hoy, solo lo utilizaban las mujeres y no pasa a los hombres sino en ocasión de la Primera Guerra Mundial, para su uso por los soldados en las trincheras. Con anterioridad, los varones utilizaban los relojes de bolsillo y las prendas de ropa, como los chalecos, tenían un espacio especialmente destinado para alojarlo. No obstante, su indudable utilidad, repetidos desperfectos a lo largo de su historia, han interrumpido su funcionamiento. Si bien la oficina del conservador hizo reparaciones destinadas a devolver su pública labor. De todos los relojes públicos matanceros, era este, el de Palacio, el más importante por estar situado frente a la plaza o Parque de la Libertad, lugar de concurrencia que regía en gran medida el curso de la vida y el trabajo, sobre todo porque ya en la República la retreta, la salida o llegada de ómnibus interprovinciales que se reunían en el parque devenido terminal o el toque de queda, cuando se imponía, eran regulados y marcados por este reloj que nunca dejó de funcionar y formó parte de la vida de los matanceros. Tuvo en su tiempo un sistema de campana que marcaba las horas. No obstante, la data más antigua para un reloj de este tipo viene de 1829, cuando se colocó uno en la torre norte de la actual iglesia catedral de San Carlos Borromeo, donde aún hoy se aprecia el espacio circular que ocupó. Tuvo un costo de 425 pesos y su ejecución se debe a don Esteban Moret. Este reloj no tuvo una larga vida pública y cayó en desuso luego de interrupciones de funcionamiento. La antigua casa de pasajeros del ferrocarril de Sabanilla
cuyas ruinas están en la calzada de Tirri, tuvo un reloj público de 4 esferas por costado, con campana y péndulo de 3 varas, construido por Asbury & Company en Nueva York. Tuvo una vida no larga, si bien sirvió en su tiempo para marcar la llegada o partida de los trenes en una estación que forma parte de la historia del ferrocarril en Matanzas y Cuba. Las fotografías tomadas a esta estación de las 2 últimas décadas del 19 muestran vagamente el lugar que este interesante reloj ocupó. Otro reloj también tuvo un servicio de este tipo situado en el antiguo mercado de Santo Tomás o Plaza del Mercado, cuya esfera se situaba por la calle Cuba en la esquina con América, y estaba situado en lo alto del edificio, una de las más bellas y útiles construcciones de Matanzas, y marcaba la salida y llegada de los ómnibus con destino a Ceibamocha, San Francisco o La Vieja. Cuando se demolió el edificio en 1965, no se rescató y sus partes deshechas quedaron entre los escombros, desapareciendo cuando años después se limpió de restos el espacio. El tramo de cuadra situado en la manzana comprendida entre Ayuntamiento y Jovellanos fue en su tiempo uno de los espacios urbanos más importantes de la ciudad, donde se ubicaron comercios y una de las cafeterías más importantes, La Crema. En esta cuadra existía una tienda llamada La Villa de Madrid, cuyo edificio tuvo en lo alto de la edificación otro reloj que desaparece cuando un incendio destruyó todos los inmuebles de ese tramo en 1961. En fotografías de finales del siglo XIX, cuando aún no circulaban automóviles por las calles de Matanzas, se advierte este reloj en el citado comercio, por lo que data al menos del último tercio de la 19ª centuria. Como puede notarse, fue costumbre colocar relojes en las estaciones del ferrocarril, sobre todo por el respeto que se tenía al horario del ferrocarril. De modo que al inaugurar la estación de Bahía en la intersección de Tirri con la calzada de Esteban, también se colocó un reloj cuya exacta locación y momento en que desaparece se desconoce, pero un opérculo situado en el cuerpo central del edificio parece haber sido su lugar de ubicación. Las indagaciones realizadas al respecto revelan que ya para los principios del siglo XX este reloj de modestas dimensiones había desaparecido. Que se conozca, el más reciente de los cronómetros públicos de Matanzas se colocó en la que fuera zona franca, situada al final del Paseo Martí en la entrada del área portuaria. Los detalles de su construcción y montaje no se conocen. Lo que se sabe es que este reloj se colocó en 1937, aunque la zona como tal se inauguró el 14 de septiembre de 1940, esto es, 3 años antes de la puesta en marcha de la instalación. El viajero curioso puede hoy apreciar el espacio circular que ocupó en el centro del pórtico. Otros edificios públicos importantes de la ciudad no tuvieron el privilegio de colocar en sus fachadas relojes de este tipo, sino situados en el interior, mucho más económicos y de fácil reparación o sustitución en caso de avería. Así, por ejemplo, lo tuvo el Palacio de Justicia en su vestíbulo, y muchos comercios comenzaron a colocar relojes de pared y se hizo popular su empleo en los domicilios particulares. Algunas de estas piezas adquieren hoy valor patrimonial por su diseño y antigüedad. Cuando el Teatro Sauto fue derivando sus funciones al cine, se colocó en el centro del arco del escenario un reloj cuyo espacio hoy lo ocupa el símbolo de la venerable institución. Era un instrumento eléctrico y luminoso que marcaba el tiempo con precisión, si bien resultaba anacrónico en el importante Coliseo. Otro reloj de notable importancia por su antigüedad y esmerado cuidado y mantenimiento se encuentra en la rebotica del Museo Farmacéutico, monumento nacional. En la que fue casa de habitación de la familia Triolet se encuentra un bello reloj de pie, así como también en el archivo histórico de la ciudad. El Museo Palacio Junco guarda una valiosa colección de estos relojes de pared y pie. Hoy hay relojes públicos con funciones mucho más pragmáticas y diseños modernos que van sustituyendo el ancestral mecanismo de la cuerda, y a los que solo basta sustituir una pequeña batería, o como aquellos otros electrónicos que acompañan ciertos cruces semaforizados y miden la impaciencia de los conductores, algunos indicando también la temperatura ambiente. Uso muy extendido hoy en las grandes capitales y ciudades del mundo. Matanzas los tiene en la intersección del viaducto con la calzada de Ayón, y son hoy, cuando están en activo, los únicos relojes públicos funcionales de la ciudad
aunque su destino sea solo la medida de breves intervalos de tiempo. La desaparición o el desuso de los relojes públicos de Matanzas se constituye en uno de los tantos rincones perdidos de la ciudad que sería complejo querer recuperar, por más que se convirtieran en útiles instrumentos o adornos para el recuerdo de una época ya pasada. Puede ser que el uso de otros más modernos instrumentos de medida haga obsoleta la recuperación de lo que fue una característica urbana, del mismo modo en que el paso del tiempo ha impuesto otras premisas que obligan a mirar hacia el desarrollo. Lo que resulta innegable es que tales relojes marcaron un lapso singular y al desaparecer también se llevaron consigo una parte de la historia de la ciudad que solo vive en el recuerdo de quienes peinan canas y extrañan el sonido de aquellas viejas campanas de reloj marcando su tiempo y el curso de la vida. Los invito y los convoco para un nuevo encuentro con la historia y el recuerdo, porque la memoria es la dueña del tiempo.